Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque eres fiel. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Venimos delante de tu presencia, Padre, para pedirte que tu palabra, que esta noche puedas hablarnos, Señor, y que nuestros corazones puedan ser cambiados. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra dice que la Escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, permite que tu palabra pueda venir sobre nuestras vidas y cambiarnos. Permite que tu palabra pueda transformarnos en esta noche. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno y permaneces para siempre. Señor, te pedimos que nos hables, Señor, y que tu nombre sea levantado. Habla en nuestro interior, Señor, habla en nuestro corazón, habla en nuestra mente, habla en nuestra voluntad, Señor, amado, y permite que tu palabra pueda cambiarnos. Señor Dios, te damos gracias porque eres bueno en grande manera. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Colosenses capítulo 2. Bendito es el nombre de Jesús, versículos del 1 al 7. Colosenses 2, del 1 al 7. Usted no puede venir, puede venirse los viernes de todas maneras, hermano, pero no perdamos estos servicios porque son especiales. Si entendemos que algunos tienen que trabajar, pero véngase para lo mejor. Bendito es el nombre de Jesús. Glorificado sea el Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande es la lucha que sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo, tremendo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque soy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome, y mirando vuestro orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, no según Cristo. Ahora ustedes vean, por favor. Porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y toda riqueza de comprendido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con las infinitas de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Aleluya, traten de leer juntos, pero aún así, unos adelante, otros atrás. Pero bueno, bendito es el nombre de Jesús. Quiero hablar, y por nuestros hermanos, pero por todos los que estamos aquí, hoy quiero hablar acerca de conocer a Jesús y conocer su doctrina en profundidad. Y es que su doctrina lo único que va a poder transformarnos es el conocimiento. Y una de las cosas que acabamos de entender o que acabamos de leer es que en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría. Amén. Aleluya. Y todo aquello que el hombre quiere aprender para que su mente y su corazón sean transformadas. Sí, amén. La necesidad de conocer a Cristo y de saber sus
misterios, pero no entenderlo. La necesidad de ir a lo profundo en Él. Amén. Hay gente que se mete en profundidad de todas cosas. Hay gente que se mete en la profundidad del satanismo. Hay gente que se mete en la profundidad del ocultismo. Hay gente que se mete en la profundidad de las religiones. Hay gente que se mete en la profundidad de filosofías. Pero tenemos que entender que Dios nos ha dado el sentido de meternos en profundidad para que podamos conocer a Cristo. Exactamente de lo que hablemos de esta mañana, para pasar del atrio y en verdad convertirnos en una esposa para el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que solo en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Amén. Bendito Todos. seas. Y ahorita lo voy a comprobar. Amén. Todos los tesoros Aleluya. de sabiduría y de Sí, conocimiento. amén. Así que lo único que necesitamos hacer es profundizar en nuestra relación de amor con Jesucristo, pero profundizar en nuestra forma de aprender, en nuestra razón de aprender, en nuestra necesidad de aprender la palabra de Dios. Y necesitamos ver a Jesús de una manera más profunda, y más ancha y más santa y más larga, a fin de que podamos conocerle. Sí, amén. Vamos también al Evangelio de Juan en el capítulo 7, en el versículo 16 al 18. Aleluya. Sin perder lo que acabamos de leer en Colosenses, hay mucho que decir ahí, pero vamos también al Evangelio de Juan. Juan 7, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Bendito es el nombre del Aleluya. Te Señor. glorificamos, Jesús. Vamos a leer con mucho cuidado también Amén. el versículo 16. Aleluya. Juan 7, 16. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a leer Amén. del 16 y hasta el versículo 18. Amén. Y todos tuvieron miedo. Perdón, estoy en el verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió su fama por él por toda Judea y por toda la región alrededor. Está de nombre. Ay, sí, perdón. Usted nos dijo 7:16. San Juan. Discúlpenme, hermano. Discúlpenme, hermanos. Estoy en Lucas, cuando son bien realizados. Gracias. Gracias por eso. Ok, vamos otra vez. Bendito es el nombre de Jesús. Alabado sea, Señor. Glorificado sea tu nombre. Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que te envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora Respondió Dios y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aleluya. gracias por leer tan bonito. Amén. Una de las razones por las cuales estamos aquí es por la palabra. Amén. Amén. Ahora, Aleluya. ¿cuántos aman la palabra? Amén. Aleluya. Dios es misericordioso y nos ha Amén. bendecido con su Bendito palabra. seas, Jesús. Y adivinen que nos va a seguir bendiciendo. Amén. Porque Aleluya. nunca va a terminar Amén. la Bendito enseñanza seas, de Jesús. la palabra de Dios. Gracias, ¿Y saben Señor. por qué nunca va a terminar? Bendecimos. Porque la palabra de Dios es infinita. Amén. La Aleluya. palabra de Dios es inagotable. Amén. Amén. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Amén. Amén. Y una de las cosas que están pasando en este tiempo es que Dios está abriendo puertas. Aleluya. Para que por Bendito medio de seas, su palabra Señor. podamos conocer. Sí, amén. Jesús dijo: yo no Glorificado hablo mi seas. propia doctrina. Amén. Yo hablo la doctrina de aquel que me envió. Sí, El ser amén. humano tiene doctrina, pero la doctrina es el esfuerzo del hombre por conocer a Dios. Sí, Luego, si amén. queremos conocer la verdadera doctrina, tenemos que venir a Cristo, Aleluya. en quienes están todos los tesoros de sabiduría y Sí, de conocimiento. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Así que, Glorificado abuelo de seas, pájaro, por ejemplo, Jesús. vamos a entender por qué tenemos el esquema del tabernáculo aquí rápidamente, Amén. a modo de abuelo de pájaro. Vamos a conocer por qué Aleluya. tenemos una triple naturaleza de este lado.
Vamos a ver por qué a veces usamos cruces para trazar la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ver por qué usamos cuadros, porque a veces usamos círculos. Amén. ¿Por qué usamos todas estas clases de cosas que Dios ha puesto aquí atrás a través de Aleluya. su palabra? Glorificado sea. Y solo que estábamos hablando esta mañana y quiero volver a repetir. Amén. Una de las cosas que no hemos entendido como creyentes es que el 98% de la palabra de Dios está dirigida a los creyentes. Amén. Por tanto, no podemos esperar que un filósofo fuera o un maestro de alguna universidad pueda interpretar la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios es exclusivamente Amén. para los Amén. creyentes. Bendito Solo el seas. 2% es escrita a aquellos que son paganos y de alguna manera siempre ha sido la invitación de venir a Jesucristo y recibirlo Aleluya. como Salvador. Pero el 98% de la Sí, amén. escritura está dirigida a los creyentes. Amén. Entonces, Amén. bendito es el Señor. Aleluya. Vamos a ver cómo todo encaja en el patrón del tabernáculo de Moisés, que era el Aleluya. jeroglífico de Bendito Jesucristo. seas, Y Jesús. cómo en Cristo Jesús realmente está toda sabiduría y conocimiento. Amén. Están en el Señor Jesús. Y Aleluya. vemos cómo el tabernáculo es una figura, hermanos Amén, míos, amén. es un patrón de crecimiento. Aleluya. Y vamos a ver cómo en el Señor Jesucristo realmente encontramos esas profundidades. a las Sí, que amén. tenemos. Bendito Si seas. usted tiene amor por lo profundo y si usted siempre está Aleluya. buscando ir a profundidad, Glorificado seas. en realidad Dios puso en nosotros Cerrado sea esa tu nombre. profundidad Aleluya. para conocer verdaderamente Amén, amén. a nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender que en el patrón del tabernáculo, Aleluya. la primera imagen, nosotros tenemos en Cristo Jesús un Aleluya. patrón de cómo crecer en Amén. la estatura del Señor Jesucristo. Déjame empezar Aleluya. por esta estatura. Ahora, antes de poder darles un resumen rápido de esa estatura, Aleluya. déjenme decirles por dónde empieza Dios. Dios siempre empieza, por ejemplo, con pequeñas porciones de Aleluya. la palabra de Dios. Amén. Estamos diciendo también esta mañana, aún hay cosas de la palabra de Dios que están veladas para Sí, nosotros. amén. ¿Por qué? Porque solo podemos crecer cuando tenemos una relación con el Señor. Sí, aleluya. Hay cosas de la palabra de Dios que están veladas, que están ocultas a nosotros, Amén. porque simplemente nosotros no hemos crecido en el Señor Aleluya. Jesucristo. Mientras no crezcamos en el Señor Jesucristo, Amén. esta palabra va a estar simplemente aislada de nosotros. Aleluya. Entonces Dios nos da una pequeña estrellita aislada aquí y luego después nos da otra estrellita aislada de este lado. Por ejemplo, nos enseña sobre la oración y tenemos una pequeña estrellita en ese sentido. Es un principio que Dios nos da sobre oración. Aleluya. Y luego nos da otro principio sobre alabanza y tenemos Amén. otra estrellita ahí. Y luego tenemos otra semillita, por ejemplo, por el entendimiento acerca de por qué tenemos que estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y luego tenemos otro estudio ahí, otra pequeña estrellita sobre la alabanza. Amén, amén. Otra pequeña luz de entendimiento de lo que es el camino Aleluya. crucificado. Porque dice en la Biblia que para esto padeció Cristo, para que Amén. nosotros también sigamos Sí, sus aleluya. pisadas. Y yo tengo otra estrellita aquí, y otra estrellita acá, y aislada. Y cuando uno empieza a unir toda esta clase de estrellitas que el Señor Jesús nos ha dado por medio de su palabra, Amén. entonces tarde o temprano llegamos a formar una verdad que al final de cuentas Aleluya. termina transformándonos, termina cambiándonos, termina Amén, haciendo amén. diferente a nuestras Aleluya. vidas. Tengo su mente aquí, hermanos. Amén. Amén. Glorificado Déjame sea. decirlo de otra forma. Dios empieza muchas veces por revelarnos algo chiquito. Amén. Mientras sigues estudiando, eso chiquito que recibiste se va abriendo. Tengo su mente aquí. Amén. Y mientras sigues abriendo, estudiando, se va abriendo. Y mientras sigues estudiando, pues, Aleluya. se va abriendo más revelación de la Sí, palabra de Dios. aleluya. En Proverbios capítulo 4, en el verso 18, nos dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, Amén. Amén. que va Amén. en aumento Aleluya. hasta que el día es perfecto, hasta que amanezca. Aleluya. Así que es lo que hace el Señor Jesucristo en unión con el Espíritu Santo. Nos revela su Sí, palabra. amén. Entonces usted no espere que un filósofo le interprete la Biblia. No Aleluya. espere que una persona que no recibió a Jesucristo lo interprete. No espere que una persona que no tiene el Espíritu Santo le pueda mostrar la Biblia. Sí. Usted va a ir a la escuela y va a encontrar toda clase de ataques en contra de la palabra de Sí, Jesucristo. Entonces, hermanos míos, simplemente es un proceso por el que tenemos que pasar. Sí, Déjenme decirlo aún de otra manera para que me comprenda mucho más. Es como en lo natural. ¿Quién siendo pequeño fue a la universidad? No, pues cuando cumplimos 5 años, ¿dónde vamos primero? Pues vamos al club, o lo que llamamos preescolar. Aleluya. Y ahí se enseña de manera lúdica habilidades fundamentales para el desarrollo integral.
Los niños aprenden a socializar, gestionar emociones, empiezan con pequeños números, formas, por higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Además, aprenden a explorar un mundo en el cual nunca habían estado, en todo sentido, hasta artístico. Después, nosotros vamos a la primaria y nos empiezan a enseñar lo que es el abecedario, posiblemente sumas y restas en primero, en segundo, en tercero, posiblemente divisiones, multiplicaciones. En cuarto año se nos enseña otra cosa, llegamos a secundaria, se nos enseña álgebra. En la preparatoria aprendemos álgebra funcional, etcétera, logaritmos, etcétera, 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 según el lugar donde nosotros estemos. Ahí es donde aprendemos enigmas, cosas ocultas. Ahí es donde aprendemos la infinidad que hay en las matemáticas, por ejemplo. Y todo tiene que ser gradual. Sí, amén. Llegas, por ejemplo, a una clase de japonés y no desde el principio aprendes todo. Cuando llegas a una clase de japonés, entiendes el A, B, C, por ejemplo, el lenguaje japonés, la lengua japonesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera en la palabra de Dios. Tenemos, si queremos profundizar, si queremos ir a fondo, tenemos que estudiar esa profundidad de acuerdo como Dios nos las muestra. Por eso 2 Corintios capítulo 2, verso 9 dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ha subido al corazón del hombre. Y son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Así que si tú le amas de todo corazón y quieres saber el porqué de sus pensamientos, se ha puesto a pensar por qué Dios piensa diferente a nosotros y porque a veces no entendemos lo que hace. Porque sus pensamientos son diferentes a nuestros pensamientos. Amén. No son nuestros pensamientos. Amén, amén. ¿Y por qué la forma en la que Dios actúa muchas veces tenemos su mente abierta? Amén. Y actúa como nosotros no actuaríamos. Tengo tu mente aquí, Manuel. Simplemente porque Dios tiene una manera de pensar, una manera de actuar diferente a nosotros. Sí. Dice que sus pensamientos son más altos que los Sí, nuestros. amén, aleluya. Nuestros pensamientos son como una hojuela de lenteja delante de la presencia de Dios. ¿Cómo queremos comparar nuestro cerebro con el cerebro de alguien que es Aleluya, sí, amén, aleluya, alabado sea. Dice que sus caminos son más altos, sus aleluya, pensamientos son más sí, altos, amén. y eso se vuelve difícil, Sí, aleluya, bendito sea. porque no siempre comprendemos los porqués de Amén, Dios, amén. porque nuestra mente está limitada. Aleluya. El pensamiento con el cual nos quedamos está limitado a un pensamiento de hombres. Así que toda doctrina fuera de la palabra de Dios Aleluya. es el esfuerzo del hombre para tratar de traducir a Dios. Y uno no puede esforzarse en traducir a Dios porque la palabra de Dios nos ha revelado a Dios. Amén. Mucho del mundo cristiano, lo que hoy llama doctrina, en realidad son dogmas, en realidad son solo filosofías y opiniones del hombre. Sin embargo, antes de que una persona se convierta en un estudiante de la palabra de Dios, que es divinamente inspirada por Dios para enseñarnos, tiene que ver con una actitud de humildad para pedirle al Señor Dios que le revele. Él dijo, Él esconde estas cosas de los sabios y entendidos y las revela a los pequeños. Y solo a los pequeños, y no estamos hablando de bebés, obviamente el Señor está hablando de un niño en lo natural, está hablando de aquellos que se humillan para recibir la palabra. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios nos puede dar para habilitarnos y conocer a Dios mismo. Dios explica el pasado, advierte el futuro, pero nos da sabiduría sobre el presente y hace cómo debemos vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, tenemos aquí el esquema que nosotros tenemos, que nosotros llamamos el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés que le fue revelado, la palabra de Dios nos enseña que fue un patrón para que el pueblo de Israel pudiera caminar y acercarse a Dios. Sí, amén. Una de las primeras maneras en las que Dios se acercó al hombre es cuando él estaba en el monte Sinaí. La palabra de Dios nos dice que el monte tronaba y el pueblo de Israel tenía miedo de Dios. Amén. Y solo eran unas cuantas personas las que podían acercarse al monte para tener comunión con Dios. Después Dios, quien tomó como iniciativa propia, ¿verdad? El acercarse al hombre, bendito es su santo nombre. Dios se acercó por medio del tabernáculo y le reveló a Moisés un tabernáculo que fue colocado en forma de cruz con 7 muertes, para que el pueblo de Dios pudiera acercarse a Dios, a un Dios infinito, y pudiera tener comunión. Amén, amén. Uno de los primeros muebles que nosotros encontramos es el altar del sacrificio. En ese altar del sacrificio, el pueblo de Israel traía sus sacrificios, sus ofrendas delante de Dios que eran puestas en el altar.
En ese sacrificio se ofrecían becerros, se ofrecían palomas, se ofrecían aves, se ofrecían toros, se ofrecían bueyes, se ofrecían toda clase de animales que eran un tipo y sombra del Señor Jesucristo, que de alguna manera por medio de su sangre nos ha hecho limpios. Amén. Y cuando le aceptamos, entonces Él nos da la salvación. Y esa sangre es poderosa para lavar nuestros pecados. Aleluya. Luego tenemos que cuando el Señor Dios aceptaba el sacrificio del pueblo de Israel, una señal entre todas las señales que había de que Él aceptaba el sacrificio, que en forma de Dios caía. El nombre de Dios estaba en el arca del pacto y estaba sobre el sacrificio y lo consumía. Y era la manera en la que el Señor les estaba diciendo que aceptaba el sacrificio de su vida. Luego después el camino se empezaba a ascender y hubo un camino más adelante donde el pueblo de Israel tenía que lavarse, los sacerdotes tenían que lavarse una vez en algo que nosotros llamamos lavacro o fuente de metal. En ese lavacro el pueblo de Israel, pero los sacerdotes se lavaban una vez completamente, se bañaban completamente y todos los días tenían que venir para lavarse y lavar sus manos y sus pies. Luego tenemos el altar de oración. Ese estaba, o el altar de oro estaba en el corazón de la estatua y todo era una figura de Jesús. ¿Por qué Jesucristo está ahí? No es porque tengamos una imagen que adoramos, porque el Señor ha prohibido adorar las imágenes. Simplemente estamos hablando que el tabernáculo era un tipo de Jesucristo y de cómo crecemos en Él. Tenemos a la mano derecha el candelero. El candelero estaba hecho de oro y estaba formado de 66 figuras de copas, manzanas y almendros, que es un tipo de los 66 libros de la Biblia. Luego tenemos el altar de oración en el corazón de la estatua. Era ahí donde se ofrecía incienso y era ahí donde se adoraba al Señor. Luego tenemos a la mano izquierda la mesa de los panes. En esa mesa había 2 filas de pan de 6 y daban un total de 12, que nos habla del Señor como el pan, pero nos habla de sus nombres gubernamentales. Luego subimos ascendiendo a la estatura y llegamos a lo que decimos la cabeza o el arca del pacto. El arca del pacto estaba dividida en 2 partes, el propiciatorio y la tapa del arca, lo que llamamos el arca del pacto, dando un total de 7. 7 es el número de la perfección y es el número de Jesucristo. Esa es la manera en la que nosotros tenemos un patrón de cómo crecer en el Señor Jesucristo. Me estoy explicando, hermanos. Necesitamos alabar la palabra de Dios. Santo eres Jesús. El segundo patrón que nosotros tenemos que entender, esa es la razón por la que tenemos un esquema de tabernáculo aquí, porque de alguna forma nos ayuda a entender cómo crecer. Y recuerden algo importante: todos los tesoros de conocimiento y sabiduría están escondidos en Cristo. Luego tenemos un segundo patrón que de alguna manera es la cruz. La cruz no fue el madero donde Cristo fue crucificado. La cruz era Jesús mismo. Aleluya. Amén. Jesús fue crucificado en un madero. Aleluya. Bendito seas, Jesús. Pero fue el madero el que cargó la cruz. Amén. La cruz es Jesús. Aleluya. Porque Él es la manera en la que nosotros hemos de alguna manera crecido, y ese es un patrón de crecimiento que Dios nos ha dado. Dios incluso creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Él formó al hombre en forma de cruz. La cruz es un símbolo de cristianismo, pero es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí introdujo patrones de la cruz. Ahí introdujo ruedas, balanzas, ¿verdad? Todo lo que el Señor introdujo en el principio. Vamos a ver la siguiente imagen para ver. Aleluya, alabado seas, Jesús. Glorificado sea tu nombre, precioso Señor. Aleluya. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios para poder entender esto. Vámonos a Génesis 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Estoy tratando de correr porque quiero llegar a algo. Así que si voy un poco rápido, espero que ustedes me entiendan, hermanos. ¿Están entendiendo lo que digo? Amén. Hermanos, ¿me están entendiendo lo que digo? Amén. Bien, vamos entonces al capítulo 1 de Génesis 26 y 27. Vamos a traducir algunas cosas ahí. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Ahora ustedes lean, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces de la mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Hay dos cosas que sobresalen aquí entre todas las cosas que nos dice. Dice que creó Dios al hombre. Díganme las dos cosas que dice que lo A su creó. imagen A su imagen. Lo creó a su imagen Aleluya. Amén. y semejanza. Esto es importante. Aleluya. Dios creó al hombre A su imagen. a su imagen y semejanza. Entonces tenemos a Adán masculino y Adán femenino, Aleluya. que ellos fueron creados a la imagen de Dios, Aleluya. a su imagen y a su Semejanza. semejanza. Ahora, simplemente por darnos cuenta la manera en la que Dios los estableció para que podamos entender las formas de Dios, sus balanzas. Aleluya. Creó hombre y creó mujer. Ahí, por ejemplo, vemos una balanza. Aleluya. Ahora, Sí, amén. quiero que presten atención en lo que voy a decir porque es muy importante. La palabra imagen es una palabra hebrea Aleluya. que es muy importante porque está en muchas partes de la palabra de Dios, pero la palabra imagen es teselem en el hebreo. Teselem es la palabra que tenemos para imagen. Teselem. Esa es la palabra que nosotros tenemos en hebreo para imagen. Y Aleluya. significa cortar, tallar, bosquejear. Significa un representante o una réplica, una forma física de algo. También significa sombra. No implica un parecido exacto a Dios, sino más bien los seres humanos que son representantes funcionales de Dios en la tierra. Aleluya. Pero aquí viene lo que quiero que me entiendan, entre todos los significados, porque no estamos estudiando todo ahorita. Pero la palabra también significa cortar en forma de cruz. Wow, aleluya. ¿Qué significa? Cortar en forma de cruz. cruz. Y Aleluya. cuando Dios creó al hombre, Amén. lo cortó en forma. Amén, amén. Por eso cuando el hombre está de Aleluya. pie y extiende sus brazos, tiene la Bendito forma de seas, una Jesús. cruz. Porque Dios Aleluya. formó al hombre a su imagen. La Aleluya. imagen de la cruz no vino cuando Jesús colgó en el madero. Esa imagen fue hecha desde el principio. Aleluya. Se formó en forma de Cruz. De Amén. manera que entonces eso nos da un cuadro para entender la verdadera imagen de la semejanza de Aleluya. Dios. Por eso cuando alguien trata de ser un animal contrario a lo que Dios enseñó, hay un mal en ello. Dios nos creó a su Imagen. Ahora, Dios siempre ha puesto esta imagen donde quiera. Y a veces el hombre se cuelga una crucecita. Pero ellos están distorsionando la imagen de Dios. Nosotros nunca vemos al Señor. Él nos dice: no te hagas imagen de ninguna semejanza. Nunca vemos, por ejemplo, a Moisés cuando estaba, después de que el Señor le reveló su fuego en la zarza. Nunca lo vemos tallando una pequeña imagen de zarza y colgándose en el fuego. Simplemente no vemos esa imagen de esa cosa. Pero nosotros podemos darnos cuenta que la imagen del Señor fue puesta en nosotros. Amén, amén. La cruz, por ejemplo, es símbolo de Aleluya. amor, símbolo de perdón y Amén. salvación. Bendito seas, Jesús. Esta palabra también significa un fantasma, una ilusión, una Aleluya. resemblanza, forma, figura. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. Aleluya. Pero también la palabra cruz está ligada con la estatura de Jesús. La palabra estatura Aleluya. significa la altura del cuerpo estando de pie. Ahora, tal vez no va a entender mucho eso. Tengo sus mentes aquí. Amén. Ahorita les voy a preguntar a cualquiera. Hoy sí les voy a preguntar porque lo que estoy diciendo es muy importante. Pero también la palabra cruz significa desarrollo. Aleluya. ¿Qué significa cruz? Desarrollo. Esto significa estatura. Desarrollo. En lo natural, cuando un bebé se desarrolla, primero es bebé, luego es niño, luego es adolescente, luego es joven, luego es adulto y luego llegan a mi edad, viejos. De todas maneras, es un desarrollo. Por eso la palabra de Dios a veces usa 4 puntos, ¿verdad? Para explicarnos una Sí, verdad. amén. Porque es una verdad del desarrollo. Teniendo un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Entonces, el hombre fue creado en forma de cruz. Pero también nos dice que fue creado a su semejanza. La palabra semejanza es devot en el hebreo.
De modo. Ahora tal vez el bochorno que se sienta los está haciendo dormir. Por favor, alaben a Dios y manténganse. Amén. Amén. Bendito seas. Entre todos los significados de la palabra de Mo que nosotros tenemos para semejanza, significa cortar el cuadro. Aleluya. O significa un cuadrado. Aleluya. Bendito seas, Jesús. Esta mañana estaba leyendo a la hermana Nancy en una cita que le di mal en Isaías 51. Dice: escúchenme los que sirven justicia. Escúchenme los que han oído las noticias de Dios. Miren a la vida de donde fueron buscados. Aleluya. A la caverna de la fosa. Amén, amén. Bendito seas. Y nosotros fuimos cortados en la gran roca llamada Cristo Jesús. Aleluya. La eterna. Amén, Y Él nos cortó en forma de cuadro, pero también en forma de cruz. Así que tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Aleluya. Ahora, también vemos que Dios es una gran rueda, por lo cual nosotros también hemos sido creados en forma de rueda a través de la naturaleza. Y nosotros tenemos una rueda, ¿verdad? Con esa flecha que pasa llamada voluntad. ¿Qué es la voluntad del hombre? Es la capacidad de elección. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el centro de esa rueda hay un corazón. Así que de esta manera podemos entender por qué a veces cuando predico tengo que usar diferentes tipos, imágenes, alegorías, porque todos hablan de Dios. Así que, hermanos, Dios usó el patrón de la cruz, por ejemplo, para revelar sus teorías de verdad en el tabernáculo de Moisés. Dice que todo lo que le sucedió a los israelitas en forma natural es para que nosotros podamos entender y comprender, y a nosotros nos sucede en forma espiritual. El tabernáculo de Moisés, Dios proveyó a Israel un tabernáculo. Los pueblos fueron colocados en forma de cruz para que ellos tuvieran un desarrollo moral en Dios, pero para que también tuvieran una revelación de su Hijo, Cristo Jesús, a través del patrón del tabernáculo en el Antiguo Testamento y su mobiliario. Bendito es el Señor. Así que cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés, entendemos ahora y comprendemos que está hablando del diseño de la naturaleza del Señor Jesucristo, sus materiales, sus colores, todo lo que habitaba en el tabernáculo de Moisés era una figura de Jesucristo, ¡Aleluya! que nos revelan principios divinos de los cuales nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Israel creció en la estatura y nosotros vemos a Israel creciendo, y es lo mismo que nos tiene que suceder a todos. Amén. Una de las maneras en las que nosotros vemos el crecimiento de Israel, nosotros lo vemos a través de las jornadas de Israel. Ellos tuvieron alrededor de 22 paradas en sus jornadas. Ellos empezaron en el desierto y empezaron sus jornadas. Ellos empezando de alguna manera como niños, pero creciendo en la estatura del Señor Jesucristo. Tengo su mente aquí, hermanos. Sí, amén. Alabado sea, Señor. Así que en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Por eso colocamos la cruz cuando enseñamos. Por eso ponemos 4 puntos de acuerdo a la cruz. Porque la cruz representa sabiduría. Aleluya. Todo lo que necesitamos entender en cuanto al conocimiento del Señor. Pero también por eso ponemos cuadros. Porque el cuadro es un tipo de nombre de Jehová. Amén. Aleluya. Estamos hablando de imagen y de semejanza. Por tanto, podemos esperar que el Señor nos dé la sabiduría de su nombre y la verdad. Y podemos entender que toda escritura es útil. ¿Queda claro? Entonces, esta es la razón por la que usamos estos esquemas. El esquema es matriz. Hermano, invitemos su mente aquí. Ahorita voy a preguntar. El esquema de la naturaleza tiene que ver con el hombre. Pero este esquema del tabernáculo de Moisés en la persona de Jesucristo tiene que ver con todo nuestro conocimiento que tenemos que adquirir en Cristo, nuestras experiencias, pero nuestro crecimiento espiritual. Ahora hay una razón incluso para que el tabernáculo esté al lado derecho y la triple naturaleza esté en el lado izquierdo. Eso no está puesto sobre proponerse, eso no está ahí por ponerse. Hay una razón por la que tenemos una bandera cristiana y hay una razón por la que tenemos una bandera mexicana. La mexicana podemos entenderlo, pero de lo cristiano pocos lo entendemos, porque algunos llegan a usar hasta bandera papal. Y si las cosas que nosotros enseñamos no están a la luz de la palabra de Dios, terminaremos creando doctrinas, y doctrina de hombres el esfuerzo por conocer o traducir a Dios. Ahora bien, una vez que entendemos eso, no tengo tiempo de hablar de todo, pero solo déjame mencionar algo rápido.
Entonces tenemos que nosotros fuimos creados a la semejanza de Dios. La Aleluya. palabra semejanza entre todos sus significados significa verdad en forma de cuadro. Aleluya. Ahora, el nombre de Jehová, ahora préstenme más atención de lo que Amén. está prestando atención. El nombre de Jehová en el alfabeto Alabado hebreo, sea el Señor. bueno, el alfabeto hebreo se compone de 22 letras. Amén, amén. Digan conmigo 22 letras. 22 El letras. alfabeto hebreo tiene 22 letras. Aleluya. Esas 22 letras están escritas en el Salmo 119. Amén. Ahora, esas 22 letras del alfabeto hebreo, las letras más pequeñas y más insignificantes eran la Y, la H, Aleluya. la B, la H, que no es otra cosa que las letras que representan el nombre de Jehová. Amén. Amén. Todo lo que hicieron fue solo ponerle vocales para que tuvieran una pronunciación. Porque en el alfabeto hebreo esas palabras no tenían sonido. De hecho, se pronunciaban a través de la respiración. Se tenía que respirar para poder pronunciar esas letras. Todo eso es un misterio del cual no vamos a ir ahorita. Pero esas letras se les llama las letras más pequeñas del alfabeto hebreo o el nombre tetragramatón. Porque la palabra tetragramatón significa en forma de cuadro. Aleluya. De manera que tenemos la Yud del nombre del Señor que correspondería a esa. La Hei, el nombre del Señor, que su Aleluya. nombre sea bendito. La Aleluya. Vav y la. Alabado sea el Señor, bendito sea tu nombre. Y estas se leían así: Yud, Hei, Vav. Entonces, esta es la forma en la que se escriben en hebreo. Y de esa manera tenemos el nombre de Jehová. Aleluya. Bendito es. Alabado sea. Ahora, es importante que Aleluya. entendamos algo. Estas eran las letras más pequeñas. Amén. Digan conmigo, más pequeñas. Más pequeñas. Más pequeños. Del alfabeto hebreo. Las más pequeñas, las más débiles, Aleluya. son las que forman el nombre. Amén, amén. ¿Qué les dice eso? Es humildad. Un Dios tan grande Aleluya. que se revela a sí mismo Sí, aleluya. a través de las 4 letras más pequeñas Amén. del alfabeto hebreo. Entonces, por ejemplo, la Yud de su nombre Aleluya. tiene que ver con sabiduría. Aleluya. Tiene que aguantarme y alabar a Dios para que pueda dar Bendito Bendito eres. Señor. Glorificado sea Bendito tu sea el nombre. nombre del Señor. Alabado sea La Hei, Jesús. la primera Hei, nos habla de entendimiento. Presten mi atención, por favor. Amén. La Vav nos habla de conocimiento. Aleluya. Voy a ver si me están entendiendo. Amén, amén. Bendito sea. A ver, hermanos, ¿por qué están en forma de cuadro? Porque representan el nombre de Dios. Bueno, sí, representan el nombre de Jehová, pero ¿por qué en forma de cuadro? Hermanos, ¿me están poniendo atención? Sí, amén. Entonces, ¿por qué en forma de cuadro? Por sus semejanzas. ¿La semejanza de quién? De Dios. Mis hermanos, ¿no me están prestando atención? Porque su nombre es Porque su nombre es un nombre tetragrama. Tetragrama significa en forma de Cuadro. Aleluya. Por 4 lados. ¿Cómo cuatro. Tetragrama. Tetragramatón. Tetragrama. como tetragrama. Tetragramatón. Así es. Aleluya. Tetra es de 4. Entonces, en hebreos, escúchenme, se escribe y se lee de derecha. Izquierda. La Yod es la letra más pequeña, esta primera letra, Amén. de Amén. las 22 letras del alfabeto hebreo. Las 22 letras del alfabeto hebreo encontramos a través del Salmo 19.
Aleluya. Ustedes van al Salmo 119, cada conjunto de 10 a 12 versículos separados hablan de una letra del alfabeto hebreo. Y la Yod es la primera letra del alfabeto hebreo que encontramos en el Salmo 119, verso 73. La palabra Yod, por ejemplo, significa mano abierta. Aleluya. Mano abierta. Amén. La palabra Yud, que es la primera letra del nombre de Jehová, Yud, significa mano abierta. Ahora, yo estoy poniendo Yud, pero en realidad es Job. La pronunciación es Job. Yud es la pronunciación americana, pero en realidad es Job. Para que eso quede claro, vamos a ponerlo entonces Job. Aleluya. O Yud, como se pronuncia en inglés. Entonces la palabra Yud o Job significa mano abierta, Aleluya. porque indica poder. Amén. Amén. Esta palabra significa dirección. Amén. Bendito seas. Como Jesús. pastor. Y dirección. Glorificado seas, Señor. Sí, esta palabra significa anchuroso, Amén. anchuroso, bastante, Aleluya. conducto, hechos. Voy a resaltar algunos significados. Significa servicio, Aleluya. significa consagrar, disposición, dominio, Amén, amén. poder, fuerza, generosidad, laborioso, humano, Aleluya. servicio. Bendito es el nombre de Jesús. Glorificado Hermanos, seas, me estoy Señor. explicando, ahora me estoy explicando. Amén. Yod es sabiduría. Significa. Bueno, tiene que ver con la sabiduría de Dios. Pero ahorita estamos tocando solo la palabra yo. Esa palabra yo significa mano abierta, indicando poder. Aleluya. Significa dirección, Amén. anchuroso. Amén, amén. Significa bastante, Aleluya. conducto, Amén, hechos. amén. Bendito Significa seas. servicio. Bendito es el Aleluya. nombre. Significa consagrar, Amén. disposición, dominio, poder, fuerza, Aleluya. generosidad, laborioso, mando, servicio. Aleluya. ¿Y por qué lo relacionamos con humildad? Porque es la letra más pequeña. Ahora, si es así, y si toda escritura es útil para enseñarnos qué es lo que tenemos que aprender, primero a ser humildes y a hacernos pequeños. La próxima vez que se sienta grande, tiene que pensar: si el nombre de mi Dios grande Y y aleluya. poderoso Aleluya. está escrito en una letra Amén, amén. tan Bendito pequeña, seas, Jesús. ¿quién soy Aleluya. yo? Aleluya. Para ser Alabado tan grande? seas, Señor Dios ¿Qué tan grande eres, Todopoderoso. mi hermano? Aleluya. Glorificado seas. Mande. Jesús. El que se alaba será humillado. El que se exalta será humilde. ¿Qué tan grande eres? Aleluya. ¿Qué tan grande te crees? Glorificado seas, Jesús. La Yod es la letra más pequeña Alabado del seas, alfabeto hebreo. Señor. Y mira cómo empieza Dios. Si uno ve la tipografía de la primera letra, uno va a ver una mano. Alabado seas. Bendito seas. Porque habla de poder, pero también habla de dar. Aleluya. Glorificado seas, Jesús. Por eso cuando somos mezquinos, mis hermanos, cuando no le damos a Dios, nos robamos lo que es de Él. Amén. Porque la iglesia siempre habla de dinero, no le gusta a la gente oír que tiene que dar. Pero el Señor empezó dándonos su letra, la más Amén. pequeña, Amén. y empieza con Aleluya. la mano abierta. Alabado seas, Jesús. Servicio, consagrado. Glorificado seas. ¿Servicio? Hermanos, ¿servicio? Amén. Amén. Sí. Una de las primeras cosas que me dijo el hermano: quiero servir. Aleluya. Amén. Ojalá y todos viniéramos con este espíritu de Aleluya. querer servir. Amén, amén. Bendito seas, Jesús. Queremos que nos pongan en puestos altos, pero la Aleluya. ayuda del nombre nos enseña que para que Aleluya. nosotros podamos ser exaltados, primero necesitamos humillarnos a nosotros, Aleluya. para que podamos servir realmente al Señor. Amén, amén. Significa fuerza, generosidad. Aleluya. La ayuda habla de una mano abierta, no cerrada. Amén. Bendito seas. Se dice que es la letra de la humildad, porque es la letra más pequeña. Aleluya. Para los hebreos la letra Yod era diminuta. Esa Yod, hermanos, era casi un átomo de lo pequeña que era. De las demás letras y consonantes, casi un átomo. Y ni siquiera se podía pronunciar. Se pronunciaba a través de respiración. El Salmo Aleluya. 150 dice: todo lo que respira. Alaba a Jehová. Aleluya. Luego, si queremos alabar a Dios, tenemos que hacernos pequeños y humillarnos y Amén, alabarlo con amén. nuestro aliento, Aleluya. para que su nombre pueda ser glorificado.
Amén. Aleluya. En su nombre. Sí, Bendito seas, Jesús. En el nombre del Señor no existe posibilidad alguna de conocer o experimentar la Aleluya. naturaleza de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios, su nombre, Aleluya. es un nombre. Aleluya. Bendito seas. Y cuando somos arrogantes Sí, y sentimos amén. que somos la gran cosa, Aleluya. no podemos conocer el nombre de Jehová. Amén, amén. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Amén, amén. Pequeño, Aleluya. diminuto. Y nosotros por todos nos creemos. Sí, aleluya. El orgullo que tanto nos revela, Sí, amén. el orgullo de superioridad Aleluya. o el de inferioridad, que siempre está manifestando lo que somos. Sí, amén. Mira el nombre de Jehová. Aleluya. Es la letra más pequeña, Amén, amén. más diminuta. Amén. Cuando uno ve el hebreo, era casi un átomo. Aleluya. Y de esa manera reveló el Señor su gran nombre. Sí, amén. Bendito seas, Jesús. Israel comienza con la letra del alfabeto hebreo más pequeña. Porque Aleluya. Israel empieza con la Yod. Wow. Aleluya. Israel, como se dice. Amén, amén. Israel. Empieza Aleluya. con la el nombre del Señor. Pero algo asombroso con Israel es que termina con él, es la palabra lamed en el hebreo. Aleluya. Y esa palabra lamed, eso es asombroso. Habla de algo grande. Amén. Lamed es la letra más grande del alfabeto hebreo. Hermanos, Aleluya. ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Amén. Bendito seas, Jesús. Todo lo que comienza pequeño, siempre termina con gran grandeza. Pero antes de la exaltación, En la humillación. Sí, aleluya. y si Amén, queremos que Dios amén. nos bendiga, y si queremos que Dios Aleluya. nos prospere, y si queremos Sí, amén. verdaderamente caminar y Aleluya. verdaderamente crecer, Bendito tenemos que empezar seas, por lo pequeño. El comienzo de todas las cosas verdaderas y duraderas siempre empiezan desde abajo. Aleluya. Nosotros queremos, ¿verdad?, ir a buscar trabajo, ya queremos un puesto de gerentes. Si no hay de gerente, no tiene. No queremos puestos de licenciados. Y si no hay de lo que estudié para abogado, o si no hay para lo que estudié para psicólogo, no busco, ahorita no hay trabajo para mí. Cuando debiéramos tomar una caja de mazapanes y ir a leer. Porque la verdadera bendición empieza cuando somos Aleluya. pequeños. Sí, amén. No sé si Bendito tiene sentido seas, lo que estoy Jesús. diciendo. Aleluya. Alabado seas, Señor. Amén. Amén. Glorificado El nombre sea de tu Jehová. nombre, Jesús. Aleluya. La letra más diminuta Aleluya. Aleluya. del alfabeto Bendito hebreo. seas, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús, te alabamos. Glorificado seas, soberano. Aleluya. Tal vez estudiemos algún día al bien de las cosas pequeñas, Aleluya. pero queremos ser Alabado grandes. seas, Jesús. Sí, Señor. Lugares donde nos veamos. Aleluya. Pero limpiar, porque yo, que lo haga otro. Aleluya. El comienzo de Dios para todas las cosas verdaderamente eternas y bendecidas siempre inicia con lo pequeño, Amén. con lo simple, Aleluya. con lo sencillo. Lo grande y lo extraordinario es el resultado de haber vivido vidas pequeñas. Aleluya. Bendito seas, Jesús. Mira lo que dice Mateo 20, Alabado sea tu nombre. 26. Vamos a leer Mateo 20, 26. Quiero llegar a un punto. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado seas, Jesús. Mira lo que dice Mateo 20. Glorificado Santo sea es tu nombre, Jesús, te alabamos. A ti sea la gloria. Gracias, Jesús. Glorificado sea tu nombre. Yo debo después leer. Aleluya. Ustedes, Así amados, los primeros. más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro Siervo. servidor. Y Aleluya. el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora lea usted. Mas entre vosotros no No será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Gracias, Jesús, te alabamos. Muchachos, los que están aquí, no se crean mucho. Empecemos siendo pequeños, Aleluya. porque eso es lo que Dios ve. Amén, amén. En el hogar no se crea mayor que nadie. Aleluya. Tome su lugar. Sí, amén. Somos pequeños. Amén, amén. Alabado seas. Dios bendice Lo pequeño. las cosas pequeñas. Aleluya. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Alabado seas, Jesús. Entonces, hermanos, la Biblia dice que Dios es la fuente de vida. Dice, por Él vivimos, somos y nos movemos. De Él emana la vida. Aleluya. De Él emana la existencia, la vitalidad, el soplo, el origen. Amén. Todo lo que nosotros somos. Aleluya. Dios es la esencia y la fuerza. El elemento para poder Sea tu vivir. nombre, Señor. La letra yo Aleluya. es el comienzo de todo ello. Amén. Entonces erradicamos de nuestra vida cristiana, en la cual tengamos a Dios, y de aquello que debemos acompañar nuestras vidas. Si por Él vivimos y por Él nos Aleluya. movemos, entonces no debiéramos aprender a vivir como Él es. Sí, amén. Muchos nada más para Dios, ay sí, ¿verdad? Quieren, no hermano, pues yo ya puedo aventar unas 20 predicaciones. Te vas a aventar unas 20 predicaciones. Ni siquiera lees tu Biblia. Amén. Debemos ser grandes en nuestro caminar con Dios, en nuestra búsqueda de Él, en nuestro amor. Aleluya. Glorificado seas, Señor. Pero yo quiero ser pequeño en dar ofrenda. Yo le voy a dar 3 pesitos. En las cosas que debemos hacer, debemos las cosas pequeñas. Yo para ir a la iglesia solo un poquito. Tenemos que dar todo. Aleluya. Entonces, hermanos, pues tenemos que... Vamos a hablar de las cosas pequeñas de las cosas. Pero bueno, vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando. ¿De qué nos habla esta letra? Ahora sí. ¿De qué nos habla, hermanos, esta letra? Hermanos, ¿de qué nos habla? Humildad. Bueno, la llave del nombre sí. Sabiduría. Nos habla de Sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Hermanos, ¿qué es sabiduría? Obviamente no estamos hablando de la sabiduría humana. Experiencia. Las experiencias ojalá y nos hagan sabios, hermano Miguel, pero a veces nos vuelven más necios. ¿Qué es sabiduría? No estamos hablando del premio Nobel de alguien que es experto en matemáticas. No estamos hablando de sabiduría de alguien que escribió varios libros y tiene conocimiento. No estamos hablando de esa clase de sabiduría. En el libro de Proverbios, el primer nombre de Jesús que nosotros encontramos es sabiduría. Así es. Ese primer nombre escrito en Proverbios 8 acerca de Jesús. Amén. El primer nombre de Jesús antes que tuviera un cuerpo físico, ¿cómo era? Sabiduría. Podemos decir que el libro de Proverbios es sabiduría encapsulada. Aleluya. Cada proverbio contiene una sabiduría que ni Aristóteles ni Demóstenes, estos grandes filósofos, etc., ni en el siglo de oro de la filosofía, ni en el siglo pasado, puede superar el libro de Proverbios. Es un libro que Dios nos dio por medio de su Espíritu para llegar Aleluya. y conocer a Dios. Sí, amén. Y Aleluya. memorizarlo. ¿Se ha preguntado por qué hay 31 capítulos en el libro de Proverbios? Porque es un proverbio para cada día. Wow. Aleluya. Amén. Por ejemplo, hoy es ¿qué? 16 de marzo. No, ¿qué día es hoy? 22 de marzo. 22 de marzo. Aleluya. Si quisiéramos aprender cómo ser sabios, debiéramos levantarnos temprano y abrir el libro de Proverbios en el capítulo 22. Wow. Amén. Y saber que hoy 22 Dios tiene algo. Wow. Pero ¿cómo se hace Aleluya. verdad cuando abrimos Proverbios en el capítulo 22? Cuando yo tomo uno de los versículos que estoy leyendo en el capítulo 22, resalta. Amén. Y parece cobrar vida y parece que Dios me está diciendo. Sí, aleluya. Es ahí cuando Dios nos habla. Amén. Cuando un versículo del capítulo 22, por ejemplo de hoy, cobra sentido. Aleluya. Es ese versículo en el que te concentras
y llama tu atención. Amén, amén. Es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Aleluya. Debiéramos memorizar el libro de Proverbios. Sería Amén, maravilloso. amén, amén. Bendito seas, Jesús. A través del libro Aleluya. de Proverbios. Wow. En el libro de Proverbios también podemos ver que hay balanzas. Aleluya. Una balanza es un contraste, pero también es un equilibrio. Y Amén. tú escoges de qué lado te vas. Dice, por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa, mas la Aleluya. necia Con sus manos la destruye. Amén. ahí tenemos una balanza. Aleluya. Entonces, el libro de Proverbios constantemente nos está balanceando. Sí. Los buenos de los injustos. Las bendiciones del justo contra las maldiciones del injusto. Recuerde usted que en forma espiritual el hombre injusto representa al viejo hombre en nuestro corazón. Aleluya. Porque nos dirán, no es que los injustos tienen que ver en el mundo. No. Tienen que ver con esta naturaleza en nosotros llamada viejo hombre. Por Aleluya. ejemplo, en el capítulo 1 empieza mostrándonos los caminos de la sabiduría y el peligro de rechazar la sabiduría de Dios. Sí, amén. Aquí la palabra que se usa para sabiduría en el libro de Proverbios es la palabra Shema. Amén. Y significa, hermanos, la habilidad de practicar. Y la Aleluya. destreza de discernir. Digan conmigo, habilidad de practicar Habilidad de practicar. y discernir. Y la destreza para discernir. Aleluya. Y la Digan destreza para destreza para discernir. destreza para discernir. Y esta palabra sabiduría está relacionada con el Hijo de Dios, porque Jesús fue llamado al principio sabiduría. Escúchenme, voy a terminar. Aleluya. En griego la palabra para sabiduría es sophos. S-O-F-O-S, sophos. Amén. Pero está más ligada a la sabiduría del hombre. Porque de sophos viene la palabra filosofía. ¿Qué significa filosofía? Amor por el conocimiento, amor por las palabras, amor por las letras, amor por la sabiduría. Filosofía es amor por los pensamientos. Amor a la sabiduría, amor al conocimiento. De esta manera deducimos que todos somos filósofos. Hasta la persona más ignorante es una filósofa. ¿Me están escuchando? Amén. ¿Por qué? Porque amamos nuestros pensamientos. Aunque esos pensamientos no necesariamente estén formados por la palabra de Sí, Dios. aleluya. Entonces, en ese sentido, somos filósofos. Porque filosofía es amor al conocimiento, amor a los pensamientos, amor a las palabras. Hasta la persona más ignorante es una filósofa. Y casi todos de forma equivocada. Porque amamos algo que nuestra mente ha adoptado como una ideología. Una ideología es una idea. Por ejemplo, si tomas la inmoralidad y llegas a amarla tanto, tú vas a creer que fornicar está bien o adulterar está bien. Esa es tu filosofía. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta que es un mal. Porque tú vas a amar esa ideología. Para ti está bien adulterar. Para ti está bien fornicar. Esa es tu ideología y nadie te la cambia porque tú la amas. Aunque esté mal delante de Dios. Porque esta no es la sabiduría desde la cual el Señor quiere enseñar. Es tu idea. Tú amas la inmoralidad. Por ejemplo, si tú amas el comunismo, es tu filosofía. Si tú amas el socialismo, es tu filosofía. Si tú amas el ateísmo, es tu filosofía. Tú amas la religión, es tu filosofía. Porque tú estás enamorado de algo en tu mente. Aleluya. Has abrazado algo en tu mente que es tu propia idea, que se convierte en una ideología. Como consecuencia es una filosofía. La ideología, hermanos, se vuelve psicología. O sea, comienzas a vivir y a actuar de acuerdo a lo que amas con tu mente. Sí, amén. Aunque estés equivocado. Está bien si de jovencitos fornican y tienen muchas mujeres, hombres para probar.
Llega a volverse tan fuerte. Llegas a amar tan fuerte tus pensamientos, tu mente, que ser inmoral para ti es normal y que no hay ningún problema tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o casado. Se convirtió en tu ideología. A eso le diste forma, creaste una imagen de eso. Y comienzas a actuar conforme a lo que amas en tu vida. Alabado sea tu nombre, Señor. Conforme a tu manera de pensar. Y después comienzas a actuar y no vas a sentir remordimiento si buscas una pareja que no es tu pareja. Si buscas fornicar hasta con animales. Este es tu pensamiento. Y todo comenzó con una idea que se desarrolló y que ahora define tu conducta. Aleluya. Un proverbio dice que como el hombre es en su mente, así es en su corazón. Como somos por dentro, actuamos por fuera. Lo que hablamos, hablamos por nuestras ideas. Lo que discutimos, lo discutimos por nuestras ideas. Por lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia del corazón. Por eso necesitamos la sabiduría. Aleluya. Bendito seas, Jesús. Es que dicen, no es que Alabado sea tu nombre. allá en la iglesia te lavan el cerebro. Pues sí necesitamos una buena lavada. Sí, amén. Porque finalmente hay cosas e ideas que tenemos que no son ideas de Dios. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios en la persona de Jesucristo. Aleluya. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Amén. Sí. Amén. Eso es lo que tenemos. Amén. Amén. Y el nombre del Señor, el principio de la sabiduría, Aleluya. es el temor. Aleluya. Es el temor. Eso viene en Proverbios. Sí, Amén. el principio de la sabiduría es el temor a Jehová en el capítulo 1. Aleluya. Dice, los necios desprecian la enseñanza. Aleluya. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Alabado Gracias. seas. Llevarnos a las prácticas sencillas de nuestra Sí, vida. Señor. Aleluya. Cuando comenzamos a adquirir sabiduría, hermano, cuando comienzas a volverte sabio, te llega el dinero y sabes cómo administrarlo, cómo usar el dinero. Si no eres sabio, te llega un dinero o una oportunidad de trabajo y fracasas porque lo malgastaste. Porque el dinero, en lugar de manejarlo como debes manejarlo, te lo acabas. Y cuando te ofrecen un trabajo y te lo ofrecieron para que crezca, pero de repente se te ocurre que para ti dormir en la mañana está bien y trabajar en la tarde está es al revés. Dormir en la mañana está bien y trabajar en la tarde es el tiempo correcto. Eso no le llama sabiduría. Es una distorsión del tiempo. ¿Están conmigo? Sí, amén. Cuando tienes sabiduría, oigan, hermanos, Aleluya. Amén. Dios te manda a una muchacha o un muchacho que vale la pena. Aleluya. ¿Me están oyendo? Amén. Para que sea la madre de tus hijos y tú su padre. Bueno, si tú abusas, si tú la maltratas y ella sale corriendo de ti, Dios te la quita y te casas con otra mujer que no era la voluntad de Dios para tu vida. Porque cuando vino la mujer correcta, te faltó sabiduría para saberla tratar. Y ahora llega una mujer que se convierte en un infierno para tu vida. No dices, ¿pero por qué? Y dices, ¡ay, Señor, ¿dónde estás? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la desgracia con estas mujeres? Porque perdiste. Aleluya. Porque no tenías sabiduría. Amén, amén. Bendito seas, Jesús. Porque cuando vino la mujer correcta, la maltrataste. Sí, O cuando vino el hombre correcto, lo maltrataste. amén, amén. La sabiduría es la capacidad que Dios nos da para tomar decisiones Aleluya. correctas. Díganme eso que dije. La sabiduría es la capacidad que Dios nos da para tomar las decisiones correctas. Y estas decisiones Aleluya. siempre están en unión con la naturaleza de Jesucristo. Amén. Porque si no te vas a lamentar el día de mañana Sí, amén. de lo que hicimos ayer. Amén. La persona sabia toma decisiones correctas. Amén. Por ejemplo, los casados tienen que tomar decisiones sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Aleluya. Si corrijo a mis hijos o no los corrijo.
Si les permito que metan marihuana a la casa, o que vendan una cerveza, o si mi hija salió embarazada, ¿qué voy a hacer? Y ahora mi hija se ve porque está embarazada, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Descubrí que mi esposo se está enfriando hacia mí, o descubrí que mi esposa se está enfriando conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejarlo porque ya se enfrió? Necesitamos Sabiduría. Aleluya. Glorificado sea, Señor. Alabado sea tu Y lo nombre. único que puede darnos sabiduría es la palabra de Dios. Aleluya. Amén. La sabiduría Amén. Por Bendito eso, seas, de Jesús. continuo en el libro de Proverbios nos dice Sí, adquiere sabiduría. aleluya. ¿Adquiere qué? Sabiduría. ¿Ven por qué está buena la sabiduría? Amén, amén. Dice la Biblia que es más valiosa que el oro y que la plata Sí, así y que es. las piedras preciosas. Así es, amén, Porque si aleluya. tienes oro y plata y piedras preciosas y no eres sabio, lo desperdices. Sí, así es, amén, amén. Pero por el contrario, si tienes sabiduría y te vienen las perlas y el oro y Aleluya. el buen tesoro, sabrás cómo usarlos. En otras palabras, cuando te viene el dinero en las manos, sabes cómo manejarlo. Aleluya. Glorificado seas, Primero dando a Jesús. Dios lo que a Dios le gusta. Amén, amén. Bendito seas, Pero Señor. después haciendo lo que debemos hacer. Aleluya. Alabado seas, Jesús. En una cosa que te traiga ganancia. Por ejemplo, cuando quieres iniciar un negocio y simplemente te proponen un negocio, pero lo inicias con la persona equivocada, Sí, aleluya. Amén. tenemos que ser. Aleluya. Ay, hermano, ¿por qué a mí nunca nada me sale? Pues, ¿por qué será? No tenemos sabiduría. Ya se te dice en el nacito porque eres bien neciecito. Entonces tenemos que tomar los principios de la palabra de Dios y aprender sabiduría. Sí, amén. Hay dos cosas que a mí llaman mi atención. Nada más. Cierro con esto. Aleluya. Cierro con esto. Amén, amén. La sabiduría tiene que ver con la primer yo del nombre de Jehová, pero la Aleluya. prudencia tiene que ver con la fe de su corazón. Estas dos palabras cargan el entendimiento y el conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Me explico, hermanos? Amén. Me explico, por ejemplo, hermanos, escúchenme. El nombre de Jehová se compone de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Aleluya. Pero lo que sostiene el entendimiento y el conocimiento es la sabiduría y la prudencia. Aleluya. Y tuvimos varias lecciones cuando estábamos en Soto sobre la prudencia. Pero ¿por qué se necesita sabiduría y prudencia para cargar el entendimiento y conocimiento? Déjenme les explico. Por ejemplo, cuando vas a reprender a uno de tus hijos, ya tienes el conocimiento de que se portó mal y tienes el conocimiento de lo que no hizo bien. Tienes el conocimiento de que algo que está haciendo es incorrecto. Conoces sus errores. Pero si tú no tratas de castigar sin sabiduría, lo echas a perder y lo matas emocionalmente. Aleluya. ¿Por qué? Porque te faltó. Sabiduría. Cuando decimos, no, ahora sí le voy a decir sus cosas a esa vieja, ahora sí le voy a decir sus cosas a ese hermano de la iglesia que tiene. Y puede ser que tengas el conocimiento. Y hasta decimos, no, es que el Señor me hizo sentir, el Señor me reveló. Por eso lo digo, hermano. Sí, amén. Pero si lo viste sin sabiduría, Sí, aleluya. le echaste a perder incluso la voz de Dios. Sí, que te dio. amén, Y amén. Dios no va a volverte a hablar. Aleluya. Si no lo dices con prudencia. Aleluya. Hermano, el Señor me mandó a darte este mensaje. Y dice que si no cantas te va a pasar esto y lo otro y aquello. Y a veces nos creemos pastores donde no somos pastores. Sí, Que somos los que guiamos al rebaño. Creemos que somos los únicos que podemos decirle las cosas a los demás. Pero ¿dónde está la sabiduría y la prudencia? Amén, amén. Para poder hablar algo de lo que entiendes y de lo que Aleluya. conoces. Así es, Señor. Tienes el conocimiento de los porqués, pero te falta sabiduría Sí, para amén. poder estudiarlos. Y puedes tener la razón, pero si no usas sabiduría, vas a destruir Sí, lo que pudiste haber edificado. Por eso necesitamos sabiduría. sí, amén. Estás molesto con algún hermano de la iglesia, y le ves sus cosas, y sabes de sus errores, y los conoces. Pero si no lo digo con sabiduría, Aleluya. voy a terminar de subir Sí, amén. sabiduría. Ni siquiera entramos a gran cosa sobre eso, pero me expliqué.
Amén. Sabiduría. Ante todas las cosas aprende Sabiduría. para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito seas, Jesús. Así que si usted quiere aprender todo sobre proverbios y cómo tener sabiduría, usted necesita venir a las siguientes lecciones y Amén. aprender cómo ser sabios en el Aleluya. matrimonio, cómo ser sabios cuando mis hijos hacen lo que hacen, cómo comportarme, cómo actuar según la voluntad de Dios. Porque eso es lo que va a transformar. Y tengo que dejar mi mente de filósofo. Amén. Bendito Dígale a la seas. mente, anda un filósofo, filósofo. Te habla. Dejemos de filosofar y vamos a aprender sabiduría. Amén. Amén. ¿Aprendió algo en esta noche? Vamos a dar gracias. Bendito Dios. Venimos delante de tu presencia. Gracias. Vaya. ¿Qué eres tú, Señor? ¿Cuántas verdades nos hemos llevado este día? ¿Cuánta sabiduría? ¿Qué forma de hablar? ¿Qué forma de enseñarnos, Señor? Limpia de nuestro corazón y de nuestra mente mis filosofías, Señor. Y ayúdame a poder crecer en ti, Señor, para aprender cómo ser como tú. Cristo, la sabiduría. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Dame la fuerza para caminar delante de tu presencia con verdad y con amor. Transforma mi mente, Señor amado, y borra mis filosofías para que pueda venir a la verdad de tu palabra, Señor. La filosofía de lo que sea que cargue en mi mente, Señor amado, transforma a la luz de tu palabra para que de esa forma tu nombre sea glorificado y lo pueda alabar. Dame la capacidad de caminar delante de ti siendo sabio. Y sabiduría es incluir a Dios en todos mis planes, Señor amado. Porque como decíamos hoy, si tienes oro y plata, pero no tienes sabiduría, no vas a saber cómo manejar. Señor, damos la capacidad de ser sabios para vivir delante de ti, Señor. Quita de mí, Señor amado, las filosofías que de alguna manera he formado en mi mente. Y por cierto, sí necesito una buena lavada de cerebros, porque he metido tanto a mi mente, Señor, que me he olvidado de tu verdad. La única verdad que transforma y cambia, Señor. Ponga en nosotros la ayuda de tu nombre, para que podamos venir como pequeños. Porque tu palabra dice la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al pequeño. Danos sabiduría. Bendice tu palabra en nuestras mentes y en nuestras voluntades y ayúdanos a caminar a la luz de ella. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos. Gracias por tu palabra. Te pedimos en esta noche que nos despidas en paz. Ata el enemigo alrededor de nosotros, llévanos con bien a nuestras casas. Sharabajaya, danos descanso. Y Señor, permite que tu nombre sea glorificado. Sé con tus hijos esta semana, dales descanso. Y toda fuente de bendición se abra delante de ellos. Señor, bendícenos como yo los bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Sus manos arriba, todo mundo, sus manos arriba. Todo mundo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendice, Jehová su rostro sobre ti, haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Jesús.